Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Rebobinando. Rebobinando es un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Esta serie es producida por la organización Coredi en el marco del programa Buen Comienzo Antioquia, en alianza con la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy nos acompaña Sandra Lucía Espinal, coordinadora general de Primera Infancia de la organización Coredi, y como siempre, nuestra querida Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo en este momento y hola coordinadora general de Primera Infancia, Sandra Lucía Espinal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, por aquí tratando de generar algún conocimiento en términos de lo que es las redes, me dijeron que íbamos a hablar hoy. Así es, hoy vamos a hablar del estándar número 4, que es implementa acciones de articulación con autoridades, instituciones, servicios sociales, comunidades y o diferentes actores de su territorio para promover redes protectoras para los niños, niñas y mujeres gestantes. Es muy importante tener esto presente porque cuando hablamos de articular redes, debemos de articular todas esas instituciones que propenden el bienestar de los niños y niñas en el territorio. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es la importancia de articular esas redes? El bagaje cultural que tenemos como ciudadanos inmersos en un territorio influye muchísimo en el desarrollo de la primera infancia. Entonces quisiéramos que nos contaras un poquito por qué lo hacemos desde el programa Buen Comienzo, por qué se realiza esta articulación. Bueno, la articulación de redes protectoras para los niños y las niñas de primera infancia tiene su sentido en términos de entender la importancia de unir esfuerzos de diferentes instituciones que trabajan con los niños y las niñas con el propósito de que esas acciones efectivamente sean muchísimo más nutridas y permitan una transformación real. Cuando hay instituciones que trabajan por los niños y son ruedas sueltas, se les hace más difícil generar efectivamente una incidencia real. Entonces, en ese sentido, es que buscamos que los niños y las niñas tengan instituciones que se preocupen no solo por su particularidad o por sus beneficiarios o sus usuarios particulares, sino por generar efectivamente unas miradas mucho más macro que permitan la integralidad en la acción y la integralidad en la atención para que sea efectivamente a través de la movilización, de la articulación, del tránsito armónico que los niños y las niñas de primera infancia puedan tener mejor acompañamiento por parte del Estado y de las instituciones que los acompañan. Bueno, además de esa articulación, de esa conformación de redes, toda la articulación interinstitucional. Y es muchísimo más fácil poder intervenir y trabajar con los niños y las niñas en primera infancia si estamos aunando esfuerzos, ¿cierto? Es mucho más complejo si en el territorio sabemos que siempre vamos a encontrar actores sociales y la mano del Estado de forma independiente, entonces es mucho más fácil poder darnos la mano y poder trabajar y hacer una atención más integral. Así es, José. Bueno, Sandra, te preguntamos, ¿cómo debemos de hacer esa articulación para un trabajo en red? Bueno, mira, hay muchos elementos aquí importantes. Cuando uno trabaja en red, es capaz de reconocer, de entender lo que hace el otro y las instituciones, cómo podrían apoyarme, cómo podrían generarle respuestas a cierto tipo de situaciones que de pronto mis usuarios necesitan. Entonces es un ejercicio como de complementación que permite que los niños y las niñas tengan una mejor atención. Yo no tengo que hacer todo, yo como organización, como institución, no tengo que hacer todas las cosas, pero sí sé cuál es la ruta, si sé dónde están las instituciones que hacen cierto tipo de tareas, de labor con los niños. Se hace muchísimo más fácil que los niños y las niñas tengan una atención pertinente, eficiente y que efectivamente podamos dar respuesta a cada una de las necesidades que tienen los niños y las niñas. Yo creo que ejemplo de eso, Alejandra y Sandra, es básicamente lo que hemos venido realizando desde Coredi. Recuerdan que en el mes del niño, que fue en abril, realizamos una articulación interinstitucional con el municipio de Marinilla.
Posteriormente, en agosto, el mes de la lactancia materna, hicimos una articulación, una conformación de red con la empresa social del Estado, con el Hospital de Marinilla. Entonces fue muy interesante ese trabajo porque finalmente ellos tenían unos profesionales que nos podían aportar muchísimo conocimiento frente al tema de lactancia materna. Nosotros teníamos a los usuarios, a las mamás gestantes y a las mamás lactantes y logramos hacer un trabajo muy bonito. Entonces yo creo que ese es el insumo y es el mejor ejemplo del trabajo en red y colaborativo. Es muy importante lo que acabas de decir, José, y cuando nosotros como profesionales psicosociales estamos haciendo el diagnóstico situacional o la caracterización, empezamos a hacer como un diagnóstico de todas esas redes que hay en el territorio. Entonces vamos a hacer un plan de articulación sectorial de todas las redes que nos van a servir a nosotros para articularnos para el bienestar de los participantes del programa. Y ese plan debe contener 4 acciones, las cuales son: movilización social e incidencia. Se deben identificar las instancias y escenarios que promuevan la política del Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre, tales como las mesas de primera infancia y de adolescencia, otros comités poblacionales temáticos y territoriales que tengan dentro de sus objetivos la primera infancia y espacios de organización propia de las comunidades étnicas como consejos comunitarios, asambleas, entre otros. Se logra a través de identificación de las redes existenciales en el territorio, organizaciones de base, juntas de acción comunal, autoridades tradicionales, organizaciones de mujeres, de parteras, abuelos, entre otros. Entidades y autoridades reconocidas en el territorio que promuevan la protección de niños, niñas y mujeres gestantes. Las unidades de servicio y centros de desarrollo infantil deben de contar con un directorio actualizado de estas entidades y autoridades competentes en el territorio, como entidades de activación de rutas en caso de amenaza y vulneración de derechos. Tránsito armónico. Sin importar la modalidad de atención, se debe hacer ese tránsito armónico entre los participantes y las instituciones educativas públicas para facilitar ese tránsito. Para esto debe contar con soportes como actas, listado de asistencia, entre otros. Redes de comunidades protectoras para potenciar la participación de las niñas, niños y mujeres gestantes. Se deben identificar las redes existentes en el territorio, organizaciones de base, juntas de acción comunal, autoridades tradicionales, organizaciones de mujeres parteras, grupos étnicos, abuelos, entre otros. Recuerden que como psicosociales deben de enviar el directorio interinstitucional del territorio donde se encuentren y anexar el oficio que dé cuenta de las instituciones con quienes se articularon en el mes. Bueno, entonces, Sandra, para que vamos como redondeando un poco este capítulo, cuéntanos cuál es nuestro papel como organización y cuáles son las acciones. Bueno, nuestro papel es participar y promover que efectivamente las instituciones participen de estas instancias, que efectivamente haya una articulación clara, se entienda efectivamente qué es y por qué es necesaria estas movilizaciones, este trabajo, y pues acciones nuestras, lo que decía Aleja, construir el directorio, estar constantemente monitoreando si las acciones que se realizan son las que deben aparecer en el directorio, o qué otras instituciones llegan al territorio, qué otras instituciones podrían sumarse al ejercicio de articulación. Entonces aquí es muy importante que los psicosociales comprendan lo importante que es conocer el accionar de cada una de las organizaciones, instituciones que trabajan con los niños y las niñas, porque yo no puedo articularme fácilmente si no tengo claridad de lo que se hace, y efectivamente si no hay un acercamiento, una generación de confianza, que es muy importante a la hora de ayudar o de poder generar una serie de actividades conjuntas. Entonces es más fácil para mí, y lo decías ahorita, José, es más fácil para la coordinadora del municipio de Marinilla hacer una articulación con el hospital cuando conoce las personas que trabajan en el hospital, cuando conocen quién maneja toda la parte nutricional o quién maneja la parte de vacunación, peso y talla, todo este tipo de cosas, porque eso nos va a permitir que lleguemos con mayor confianza y con acciones muy claras para que efectivamente pues podamos trabajar por los niños y las niñas. Entonces básicamente es eso: confianza, participación y movilización alrededor no solo de nuestras acciones, sino de las acciones también que podemos complementar a otras instituciones.
Bueno, muchísimas gracias por esa información que nos regalas el día de hoy y no olviden a todas las personas que nos están viendo que nos pueden consultar y ver todos los capítulos de nuestra serie por el canal de YouTube Comunicaciones Organización Coredi. Además recuerden que en Formación a Familias tenemos un programa de radio que se llama Así Conéctate, que sale todos los martes a la 1:20 de la tarde y vamos a tener la participación de nuestros profesionales psicosociales que nos han regalado todo su conocimiento para poder compartirlo con las familias. Adicionalmente tenemos unos podcasts que se llaman Horizonte Familiar, que estamos sacando en esa programación. También compartimos información muy interesante para todos y para todas. Entonces esa es la invitación para que nos sigan viendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recordemos que en Coredi, primero los niños y las niñas. Por un desarrollo integral Más humano. Muchísimas Chao, gracias. Chao, que estén gracias. muy bien.